La Calera se forma en base, ¿no es cierto?, a una comuna, digamos, no fundada, con la llegada de Huici a fines de 1842. Nuestra primera convergencia social, todo lo que, digamos, cómo se gesta esta comuna en el centro de lo que es hoy día, ¿ya? Avenida La Torre, Prat, ¿ya? Esas fueron las primeras calles céntricas. Ahí se forma el centro primeramente, y la conversión de la ciudad también se basa también que está como un puerto terrestre, puerto seco, ¿ya? Por su cercanía con la 5 Norte, este antiguo camino aquí a Coquimbo que se le llama, con la ruta Santa CH, con la red ferroviaria, y eso significa que Calera fue un puerto también ferroviario súper importante en el país. Una comuna muy pobre en su historia, muy humilde. Y lo primero que tuvo fue una posta, la famosa posta Prat, ¿ya? Pero primeramente como socorro mutuo funciona en Avenida La Torre, antigua calle Santiago, actualmente Avenida La Torre, donde justamente hoy están los terrenos del futuro centro cultural. En la época del 30, de la mano del doctor Sola Miranda, este doctor de alguna manera se da cuenta que hay varias problemáticas en la ciudad. Era un solo doctor para toda la comuna de La Calera, que era de municipal, y se da cuenta que hay varias enfermedades también, varios problemas que venía con la inmigración forzosa del norte de Chile. Hablemos que con esta inmigración, con toda la llegada entre el cambio del salitre, en este caso sintético, provoca que justamente la llegada masiva, y muchos llegan a La Calera. Y ahí ya de alguna forma, los años después, nace popularmente lo que hoy conocemos como, que se conoció por muchos años como Posta Prat, ¿ya? Que al principio fue un lugar de socorro mutuo. Después de ese proceso, vamos a entender que era todo el espacio. El nivel de prostitución que había era enorme, ya de contrabando eran gigantescos a la época en la ciudad. Por ende la gente de alguna manera se empezó como a darse cuenta que de alguna manera ya había que hacer algo. Calera se transformó en un polo de inmigrantes chilenos que después de la guerra del Pacífico comenzaron a llegar a Calera. Llegaban aquí, esto es como una ciudad terminal, porque aquí empieza el norte y uno parte para Santiago, parte para Valparaíso y parte para el norte. Entonces sale la necesidad de la construcción de casas, de viviendas. Ya el 48, como les decía recién, el diario decía por qué se tiene que construir un estadio, pensando en un estadio y en un hospital decente para nuestra comuna. Ya el nivel de urbanización era más amplio, la cantidad de personajes que están en La Calera, digamos, de habitantes ya no eran de 4.000 habitantes con la llegada de Huici, sino que están en una cantidad de habitantes ya con 10.000, 11.000 habitantes, con esta revolución industrial de La Calera, en este caso con el ferrocarril y la fábrica de cemento. Obviamente. Y de ahí también ya comenzamos ya vemos que a fines ya de 1950 llega a la alcaldía el famoso y querido Diego Lío Gómez. Y comienza esta historia bonita. Ya, esta lucha obrera, era de sindicalista, gremialista. En la fábrica de cemento Bolón existían los obreros y los empleados. Él era obrero. Él no tuvo grandes estudios. Ya vamos a entender que don Diego tuvo estudió en una escuela nocturna. Ya, estudió prácticamente, leía mucho. Una persona muy humilde, muy honrado, trabajólico, tosudo, y cuando tenía un proyecto en su mente no descansaba hasta sacarlo. Amaba este pueblo porque era pueblo de La Calera, amaba La Calera, y él lo único que quería era verlo convertido en ciudad. Es que él era una persona muy futurista. Él siempre miró al futuro, pero tampoco te lo explicaba de tal manera que dijera, ay, grande, no. Siempre de su manera de ser, ¿me entiendes? Que si viene a ser tosudo, su manera de ser era, voy a hacer esto y se hace y se hace. Él buscaba medios, mira, no le importaba, pero el J7 que trabajaba con los obreros con pala y picota. Si era necesario, él lo hacía.
Entonces él empezó a hacer crecer a la ciudad, ¿me entiendes? Conseguía por todos los medios, mira, lo que le sirviera, él lo buscaba. Adquirido en el 58. Antiguamente no habían leyes laborales, no habían leyes de protección, no había nada de eso. Entonces, yo pienso que en el transcurso de ser obrero de Cemento Melón, surge la idea de que hubiera derecho a salud, después a educación, como derecho fundamental. De ahí empieza una campaña de sensibilización, porque antiguamente la gente moría y había mucha mortalidad por falta de salud, de medios, porque si bien es cierto estaba el hospital de Quillota, acá en La Calera eran todas calles de tierra, de difícil acceso, y no todos contaban con los medios como trasladarse hacia la ciudad de Quillota. Ahora no, porque es más fácil, pero antiguamente no eran 20 minutos ni media hora, eran horas y horas para llegar hasta el hospital de Quillota, San Martín. Entonces de ahí yo pienso que viene la motivación, porque hay un centro de salud que los caleranos se merecían. Y siendo presidente de Cemento Melón, de los obreros, él consigue sensibilizar a sus compañeros, porque también teníamos derecho a tener un hospital. La movilización era poca, nadie tenía vehículos, eran muy contados las personas que tenían un vehículo particular. Entonces uno tenía que movilizarse en locomoción colectiva, que era un par de micros, pero nada más, ¿me entiende? Entonces, de emergencia, había que ir a Quillota. Como era parte del Partido Demócrata Cristiano en esos años, entonces tenía llegada con ministros, y él escuchó que en la ciudad de Frutillar iban a construir un hospital, pero para allá, para el sur, tenían mucho, y para acá nada. Entonces, pero si yo ofrezco esto otro, me lo tendrían que dar. Esas eran las cartas que él jugaba. Y a través de eso sensibilizó a los socios a que donaran el terreno, un día de sueldo, porque fue, y un saco de cemento. Dimos la plata donamos el terreno y después pusimos cemento para que hicieran el hospital. Esto lo hacía el sindicato y a cada uno le sacaba. Y ellos hacían la donación, no sé cuántos sacos fueron, pero ellos hacían la donación, el sindicato. Ese tiempo éramos más, como les dije, porque no había hospital. Había un policlínico por la calle La Torre, donde está en la cuenta, por ahí había una cuestión que era con libreta en ese tiempo. Y hay que meter la libreta y esperar 20 libretas, 30 libretas en la muralla. Y ahí lo atendían a uno. Mis 18 años, mira cómo me dejó la vida, mira lo que te espera a ti. Se comenzó, realmente el año no recuerdo, pero estuvo ya como 8 años, 8 a 10 años, la parte gruesa construida. Y después lo terminaron. Y parte de los terrenos que ellos compraron son inmensos, desde un par de cuadras más allá hasta la calle O'Higgins, donde empiezan los puestos obreros, donárselo al Ministerio de Salud para la construcción de un hospital. Entonces, ahí nace el hospital.
fue muy necesario. ¿Por qué? Por la ubicación misma, cerca de la carretera que le llamaban la Panamericana, había muchos accidentes. Y en fin, muchos niños se enfermaban en esa época. Y fue una alegría, porque, ¿por qué? Porque mis hermanos todos fueron a nacer a Quillota, al hospital de Quillota. Ya habiendo maternidad aquí, comenzaron los nacimientos y a aumentar la población de Calera. Yo me siento muy orgullosa, yo amo estas paredes, yo de verdad que las amo. Y mi lema, un servicio, un apoyo, un amigo, así es como siento mi hospital. Y siempre traté de entregar lo mejor de mí, lo mejor. Un jovencito, muy inquieto, muy humano, especial, lindos recuerdos. Nuestra ciudad también, yo creo que tiene muy lindos recuerdos de él. Una entrega increíble. Él atendía, supongamos, terminaba a las 5 de la tarde su jornada, era a las 9 de la noche, y él se quedaba sin su paramédico, y él seguía atendiendo solo, porque, doctor, mi guaguita ya, niña, pero me tiene que esperar. Atendía a los niños del refugio también. Él llegó cuando estaba en el internado, el 5º año de medicina que llegan. Él llegó ahí acá y no nos dimos cuenta cuando ya después llegó titulado. Él trabajó en pediatría, pero lo que más se dedicó él fue a la salud pública. Y yo tengo una historia bien interesante con él. Yo con mi marido pertenecimos al Club de Leones y nosotros nos ganamos un proyecto de operar a 100 personas de catarata de La Calera. Gente de 50 a 80 años que estaba en lista de espera. Y él nos ayudó sin cobrar nada de nada. Ay, era muy buen compañero, de hecho. Ahora no se da ese vínculo que antes uno conversaba con los médicos. Él no puede, él se dedica a ir a los servicios, a visitar, a conversar con la gente. Cuando nos juntamos y nos acordamos de él nos da pena, porque él no era médico y auxiliares, ahora son técnicos paramédicos, sino que él nos miraba como un todo. Nunca hizo diferencia, para nada. Mi papá se vino de Santiago teniendo todo asegurado. Estudió en el Nacional, después estudió en la Universidad de Chile, con un muy buen puntaje. Estando en Santiago era como ideal quedarse en Santiago. Pero él se fue a Calera
y partimos viviendo en un lugar súper precario así con lo mínimo, y las fotografías muestran ahí el piso, y mi papá, el recuerdo que tengo que partió trabajando, ¿cierto?, en el hospital, dentro de esta situación, ya llegó con hijos, ¿cierto?, y a él lo recibió toda una comunidad de familiares que tenía en Calera, pero un grupo de amigos también, ¿no? Y poco a poco él después fue, yo siento que encariñándose, ¿cierto?, y obsesionándose. O sea, toda obsesión tiene grados de cariño y todo grado de cariño tiene grados de obsesión alto con el hospital, y empezó a ser como una especie, para mí, de segundo paisaje en la niñez. O sea, uno era la casa y el otro era ir a ver al papá al hospital. No lo movía la ambición del dinero, ¿cierto? Y suena como muy, así como simbólico, no lo creen, pero pucha, él pudo haberse quedado allá. Y se vino a Calera, se vino sin nada, ¿cierto? No tenía contactos médicos, era uno de los primeros profesionales de la familia, ¿cierto? Entonces no tenía ningún pituto, ¿cierto? Y llegó en plena dictadura, ¿cierto? Que ustedes saben, ahí estaba bien complejo también el tema, y llega, y yo creo que ese ir en contra de la corriente sirvió bastante. Y también era toda una generación joven, ¿cierto?, que tenía ganas de pensar que trabajando cambiaban cosas, cambiaban el mundo. Yo creo que él tuvo el azar, mucho azar, de conjugar una vocación generacional respecto al tema del cuidado de la salud y de la medicina. Entonces siempre desde chiquitito, ¿cierto?, era como está el doctor Sánchez, golpeaba la puerta, ¿cierto? Íbamos al lugar y era como el famoso doctor Sánchez, pero era mi papá. Entonces esa sensación entre una persona que los demás llaman doctor, que le dan ciertas características, ¿cierto?, versus el recuerdo que uno puede tener, era como, es bien mixto, ¿cierto?, sobre aquello. Y los recuerdos de él son de trabajo, o sea, lo que más recuerdo es de trabajar como doctor. Mi papá nos llevaba y a veces yo iba con él, íbamos a sectores de Calera donde cuando llegaba el auto, y esto es una película, pero llegaba el auto y empezaban como a golpear el auto atrás, ¿se acuerdan? Golpeaban el auto como llegó el doctor, ¿cierto? Y mi papá iba a lugares que no iban todos, porque doctor a domicilio no es algo de una clase privilegiada. Había gente que no podía pagar la consulta y la atendían en el hospital. Me emocionó un poquito. Llegué a Quillota, vi que pasó la micro que transporta a los niños como hacia acá, a Calera. Y yo dije, qué raro, dije, ¿por qué van los niñitos como para Calera? Y después me encuentro con un funcionario y me gritó del frente, Sonia, habían dos médicos que eran de apellido Sánchez, una doctora y un doctor. Supiste, yo le entendí que se murió la Sánchez, pero no, pues el doctor Sánchez que venía de vuelta, después de la 11, él venía de vuelta hacia Calera y lo atropelló el tren. Ese mismo día de que fue la 11 de los niños. En esa época estaba en mi oficina y llegó la noticia y causó conmoción en Calera, en la empresa, en los círculos de amigos que tenía también. Entonces conocía yo muchos rotarios, por ejemplo, en Calera, y causó consternación, como le digo, que todos lo conocían, todos sabían de él y todos se sintieron apenados por la muerte de una persona tan joven. Él se había ido Saliente Noche y nos llega la noticia, pero o sea, fue realmente increíble, realmente impactante, muy doloroso. Tuvimos una pérdida muy grande con él, muy grande, sí. Y por eso que luchamos por tratar de rescatar firmas y ponerle su nombre al hospital. Y por eso que queremos también nuestro hospital, porque yo me siento muy orgullosa, yo amo estas paredes, yo de verdad que las amo. Fue un evento triste como para la comunidad, ¿cierto? Llegaban golpeando la casa. Mi mamá tuvo una muy buena actitud de no cerrar las ventanas, de abrir las ventanas que fuera luminoso, ¿cierto? No estuvo en la casa, ¿cierto? Nos hicimos velar en la casa, mi mamá no quiso, quería que fuera bien, tuvo la lucidez por un momento, después no, iba tambaleando la lucidez, pero ese momento yo creo que fue bien lúcida de prender. A mí me tocaba atender el teléfono,
En ese sentido fue bonito. O sea, la pérdida siempre es triste, porque pensamos que es infinito, ¿cierto? Pero el cariño que se sintió cuando fue la despedida, no hay cámaras, ¿cierto? Eso es lo más raro, y qué bueno que no hayan cámaras, pero se despedía todo el pueblo. Hay un tema de querer hacer cosas para mejorar una comunidad, sin importar y de verdad sin importar la plata. O sea, para un médico es fácil tener plata, ¿cierto? Pero él tenía ese tema de que quería mejorar las cosas, quería ser un buen profesional, hacer las cosas bien, porque entendía que sí podía cambiar y mejorar las condiciones de salud, en ese caso. Lo potente que tuvo ese momento, que se hizo una caravana, ¿cierto? Que recorrió partes de Calera, salía la gente con los pañuelos blancos, había bocinazo, y yo no entendía nada. Era pequeño, pero no entendía, pero sentía la importancia que había ahí. Y siempre recuerdo un niño que nos siguió en bicicleta hasta la salida de Calera. Nosotros miramos y era un niño. Sí, era un niño que, así como que yo creo, así como en el imaginario, que simbolizaba también todo lo que hizo mi papá, porque mi papá era pediatra, ¿cierto? Entonces atendía a los niños cuando los niños en los años 80 se estaban muriendo porque no tenían que comer. Entonces era un sujeto súper carente, el tema de la niñez. Mi papá le puso energía a un hospital que, como bien me habían comentado, nació producto de una comunidad, ¿cierto? Que vio que requería un hospital, ¿cierto? Yo no sé si mi papá conocía esa historia, no sé si él tuvo información, pero yo creo que él se articuló perfectamente con esa lógica de armar comunidad y sacar para adelante, ¿cierto? Algo fundamental como un hospital de pueblo. Insisto que no es un héroe, ¿cierto? Es el contexto que por fruto del azar se personifica en mi papá. No es el único doctor que hizo eso, doctores que mataron, ¿cierto? Pero mi papá fue un ejemplo de esa valentía. Y yo creo que Calera, que recupere ese ejemplo de valentía de todos los doctores que están ahí. O sea, estar en el hospital de Calera tiene un doble esfuerzo. Son héroes y heroínas todos los que están ahí.